Capítulo 6. Héroes y flechas, 1 de 2. La noche en Star City era calmada a su manera, no eran Gotham pero tenían sus momentos de tensión en su submundo criminal el cual estaba teniendo mucho movimiento por la aparición reciente de alguien. Pero eso no nos incumbe ahora, lo que realmente nos incumbe es un supermercado local común, o lo sería de no ser por los constantes sonidos de las alarmas rompiendo el silencio de la noche acompañada por el gran agujero que antes fue la entrada del sitio, de aquel agujero que apenas estaba iluminado por la luz de los focos exteriores salieron 4 figuras llevando cajas y carritos repletos de distintos recursos. Pero un tipo específico resaltaba por su cantidad siendo arcilla de todo tipo y colores, por lo que era obvio que aquellas figuras se trataban de los patrulleros de masa de Rita, los cuales debido a la gran cantidad de objetos que traían se notaba que eran más fuertes que los que aparecieron en Metrópolis pero se notaban más delgados en todas sus extremidades. Uno de los que estaba pujando un carrito repleto seguía al resto hasta que escuchó un sonido extraño y cuando giró a su hombro derecho notó como una flecha lo había atravesado, al no tener capacidad de sentir dolor no se alarmó. Ni tampoco lo hizo cuando una fuerza proveniente de donde se lanzó aquella flecha lo arrastró hasta las sombras, los otros 3 patrulleros que lo acompañaban no mostraron más que indiferencia al ver que uno de los suyos desapareció así que uno que traía una caja considerablemente grande simplemente la agarró solo con su brazo izquierdo y con la otra mano se agarró al frente del carrito así siguiendo su camino. Escúchame bien, me dirás que están planeando o esto no acabará bonito para ti. Interrogó un hombre al patrullero mientras con su brazo lo agarraba fuertemente del cuello. Para su lástima la criatura solamente balbuceaba y hacía ruidos como si fuera un animal, pues fueron creados únicamente para atacar y seguir órdenes, y como en este momento no había órdenes la criatura recurrió a lo primero lanzando un golpe a la costilla de su atacante para liberarse y ahora tenerlo de frente. Bien, parece que no hablas, al menos no mi idioma, así que no perderé más el tiempo, dijo aquel hombre para esquivar justo a tiempo una embestida del soldado de masa. Así el patrullero, aprovechando que la poca masa de su cuerpo había vuelto filosos sus dedos, corrió hacia el hombre para rajarle. Este último tuvo algunos problemas en esquivarlos pues a pesar de ser movimientos bruscos y poco o nada pensados si eran muy rápidos lo que le ganó un par de rasguños en su abdomen y costado. Notando que el patrullero iba hacia su pierna para así desestabilizarlo y darle un golpe de gracia al hombre saltó hacia un lado esquivando aquel ataque. Ahora con ese segundo de ventaja que le dio el esquive el vigilante usando la oscuridad del sitio desapareció de la vista del patrullero de masa confundiéndolo. La criatura miraba hacia todas direcciones buscándolo hasta que el sonido de una cuerda estirándose delató su ubicación viéndolo un poco lejos a su izquierda, más esto era la intención del hombre quien durante la distracción sacó un arco y una flecha de su carcaj, ambos ubicados en su espalda. El monstruo de Rita al verlo no dudó en ir a atacarlo, por su parte el hombre con su flecha y arcos listos solo miraba al patrullero sin miedo. Y cuando lo vio bastante cerca disparó, a pesar de la velocidad del oponente la flecha acertó directamente en la frente de la criatura de arcilla la cual retrocedió un poco por el impacto, mas sin embargo esta se recompuso para atacar nuevamente. De lo que no se dio cuenta fue que desde su frente se podía notar un tintineo rojo junto a un sonido agudo ambos provenientes de la flecha, con el sonido volviéndose más agudo y la luz roja parpadeando cada vez más rápido era claro lo que estaba por pasar. La cabeza del patrullero con parte de su cuerpo explotaron dejando rastros por el piso, lo que no explotó se quedó en pie unos segundos más hasta que se derritió volviéndose un charco de color grisáceo. Esa era la única flecha explosiva que traje hoy, tendré que ser más cuidadoso mientras sigo a los otros, no pudieron ir muy lejos, expresó aquel hombre a sí mismo. Luego de esto divisó una escalera de incendios cercana y empezó a subirla rápidamente para así localizar a los otros 3 que venían con esa cosa. De esta manera ahora pasaba por los tejados de los edificios, no de una manera tan ágil como el grupo de colores pero seguía siendo bastante ágil, gracias a esto y a la luz de la luna se podía apreciar mejor el aspecto de aquella persona. Iba cubierto en su totalidad de un disfraz verde intenso al igual que su arco y flechas formando un aspecto que recordaba bastante al del mito de Robin Hood. Pero en vez de un sombrero él utilizaba una capucha la cual por el viento y el movimiento estaba echada para atrás mostrando su cabello rubio corto, junto al resto de su rostro, mientras que la barba y bigote del mismo color de su cabello eran visibles, sus ojos eran cubiertos por una antifaz verde que a pesar de cubrirlos esto claramente no estorbaba a la vista.
Él era conocido por la gente de esta ciudad como Green Arrow, un vigilante que había empezado su carrera ya hace 1 año y medio, pero sin ellos saberlo también lo conocían como Oliver Queen, el dueño actual de Industrias Queen, el cual increíblemente volvió después de haber sido dado por muerto hace varios años en un accidente. Pero dejando para después el origen de aquel héroe, vemos que este ya había encontrado a los tres, y al seguirlos se dio cuenta cómo se les unían más y más hasta que acabó siendo un pequeño ejército de cerca de 300 caminantes de masa, todos con una gran cantidad de artículos que el héroe no se había parado a revisar para no perderles el rumbo. Así siguieron hasta que llegaron a su aparente destino, siendo una fábrica abandonada cerca del límite de la ciudad. Oliver aterrizó en el techo de uno de los almacenes donde no podía ser visto para sacarse el carcaj de su espalda, rebuscó un poco y logró sacar unos binoculares de visión nocturna, se sacó el antifaz para ver mejor y empezó a vigilarlos. Uno podría pensar que un operativo donde aliens se juntan en un sitio abandonado daría para una escena sacada de película con tecnología que no se puede comprender rodeando todo el sitio, pero nada más lejos de la realidad. La entrada era el sitio donde todos los patrulleros se juntaban y en una fila bastante ordenada dejaban las cosas en distintos camiones de carga pesada, todos siendo dirigidos por lo que el héroe de verde solo podía describir por una persona con sobrepeso notable y una mandíbula inhumanamente grande. Estaba acompañado por otra persona que en complexión era más normal pero parecía cubierto completamente por un pelaje negro. Oliver desvió la mirada de ellos y ahora se trató de enfocar en el material que llevaban. Nuevamente se llevó una sorpresa, pues lo que llevaban los más de 200 patrulleros eran cosas similares a las que traían los tres que siguió, o sea, arcilla de todo tipo, pinturas acrílicas, pinceles y mucho más materiales artísticos. A menos de que los aliens, tras fallar en invadir Metrópolis, ahora buscaran hacer películas stop motion, no tenía ningún sentido lo que hacían. Entonces la escena se vio interrumpida por múltiples sonidos de autos, tratándose de patrullas, y con ellas venían múltiples oficiales que rodearon el área. Era claro que un hurto tan masivo a casi todos los establecimientos de la ciudad no sería ignorado por los agentes de la ley. Esto le dio mala espina a Oliver, pues no le quedaban suficientes flechas para pelear con tantas de esas cosas, pero tampoco podía dejar a esos oficiales pelear solos. Sabemos que están ahí, están rodeados, así que entréguense pacíficamente, gritó el oficial por su megáfono sin ser consciente de la naturaleza de lo que trataba. El héroe estaba volviendo a ponerse su carcaj, pues las cosas estaban a punto de ponerse feas, pero cuando se puso el antifaz, gracias a la distancia cercana a la que estaba, logró escuchar de forma muy tenue lo que parecía una discusión entre los líderes de aquel grupo. No pudo escuchar mucho, pero sí entendió una palabra: retirada. Después de eso, el que tenía una figura más similar a un humano gritó al cielo: "Ama Rita, misión completa". Tras lanzar ese grito fue cuestión de segundos para lo que parecía un rayo cayera del cielo y al impactar cegó a todos alrededor. Cuando Green Arrow y los oficiales recuperaron la vista, no quedaba ni rastro de aquellos invasores. El vigilante, sin tener nada más que hacer, se alejó de la escena por la pronta intervención oficial. Ahora no le quedaba más que recorrer la ciudad mientras reflexionaba por qué demonios los aliens robarían esas cosas. La gravedad en la superficie lunar normalmente haría que todo pesara 6 veces menos de lo que pesaría en la Tierra, pero Rita había creado una barrera a los alrededores de su castillo que daba una gravitación más común para los diferentes seres vivos, y esto se notaba pues cuando los patrulleros, Babor, Squad y los 5 camiones de carga se teletransportaron a la Luna, ninguno salió volando a la profundidad del espacio. Ahora la única preocupación de los 2 asistentes de Rita era entrar al castillo, pues los patrulleros se encargarían de empujar los camiones. Oye, ¿por qué nos fuimos del lugar? Los patrulleros pudieron haber acabado rápido con esos humanos, cuestionó Squad a su compañero. Eso solo nos habría retrasado y hasta podríamos haber puesto en riesgo los recursos. Solo teníamos una misión y debíamos cumplirla, respondió Baboro. Hemos estado actuando de forma muy pasiva últimamente. Uno pensaría que después de la derrota de Goldar, Rita nos mandaría a atacar con todo, que planeara, diría Squad curioso. No lo sé, por algo ella es la líder y nosotros los que se encargan de esto, respondió algo fastidiado Baboo, solo queriendo irse a descansar un poco. Así los 2 llegaron a la gran puerta principal y fueron recibidos por Finster. ¿No hubo complicaciones en la misión?, preguntaría el creador de patrulleros. Nada fuera de lo común, respondería Baboo para luego notar un moretón en el cachete izquierdo de Finster. Déjame adivinar, ¿Goldar otra vez no quiso tomarse la medicina? Fue una pesadilla, no sé cómo lo hacen ustedes,
dijo Finster mientras ponía su mano en la frente por el dolor. Fue necesaria mucha pero mucha práctica. Le diría a Babo mientras él y Squad se iban y detrás de ellos los camiones llegaban. Espléndido, dijo Finster casi olvidando el dolor que sentía debido a la emoción de probar el material que la Tierra tenía para ofrecer. Zordon se encontraba en el ciberespacio donde se albergaba su mente y también le permitía de una manera bastante más accesible entrar en las redes mundiales para informarse lo mejor posible del mundo actual. Gracias a esto pudo ver diferentes notas e imágenes del incidente que ocurrió en Star City ayer en la noche. Por lo visto finalmente Rita estaba mostrando actividad después de no haber sabido de ella desde la invasión de Metrópolis. Leía y leía las notas sobre los artefactos robados y ya estaba uniendo hilos sobre que estaba tramando la hechicera. Si sus sospechas eran ciertas, el equipo que estaba entrenando tendría que volver a entrar en acción muy pronto. Zordon, ¿estás ahí? Una voz retumbó en el ciberespacio y rápidamente reconoció que era la de Alpa. Sin más cerró sus ojos un momento. Y cuando los abrió había vuelto al cilindro que le permitía comunicarse con el mundo exterior. ¿Qué ocurre, Alpa?, preguntó el antiguo Eltariano al robot. Ya falta una media hora para el entrenamiento diario de los jóvenes. ¿Qué tipo de simulación será esta vez?, explicó el robot ayudante. Oh, claro, prepara una simulación de rescate de civiles. Pero no tan larga. Hay algo de lo que necesito hablar con ellos hoy, dijo Zordon. Pasado aquel tiempo, los 5 rayos de colores habituales llegaron dejando atrás a los 5 chicos. Todos se veían bien, bueno a excepción clara de Ray. Él se veía con unas ligeras ojeras y una mirada que daban la idea de que no durmió, idea confirmada con la taza de café que aún sostenía en la mano derecha. Con la otra sostenía una carpeta con hojas mal acomodadas. Ray, ¿te encuentras bien?, le preguntó Clark al pelirrojo viendo su estado. Mejor que nunca, amigo. Trabajas en el planeta, ¿cierto? Entonces es mejor que tú estés aquí igual que todos, le respondió Ray pasándole la carpeta de forma algo brusca a Clark. ¿Qué es esto?, preguntó Zatanna acercándose para ver el contenido. Propuestas de nombres, unas 350 para ser exactos. Al menos una les debe gustar, explicó Ray con cierta emoción. ¿Aún sigues con el tema del nombre? No es importante, Ray, mejor enfócate en otra cosa, diría Bruce fastidiado. Es importante a la hora de tener una imagen pública. Somos héroes y la gente debe tenernos confianza como la que le tuvieron a la JSA, ¿verdad, Zordon? Ray volteó a ver a su mentor buscando apoyo. Ah, bueno, es cierto que tener un nombre con el que ser identificados les puede ganar más confianza por parte de la gente griega. Y Zordon sería interrumpido por Ray. Ven. Tener un nombre que no sea Super Escuadrón de Metrópolis es importante. Entiendo tu punto, Ray, pero sin ofender, los nombres que propones no creo que sean tan buenos como crees, le decía Clark mirando rápidamente las hojas que venían en la carpeta. Se sienten algo exagerados como estos. Justicia Extrema, All Stars, New Guardians, suenan muy raros para mí. A ver, déjame leer eso, repuso Zatanna tomando una de las tantas hojas. A ver qué tenemos aquí. Espera, Super Young Team. ¿En serio? Creo que no estabas en tus 5 sentidos al escribir esto, dijo Zatanna riéndose. Bueno, ya quisiera verlos a ustedes escribir más de 300 nombres de equipo, no patentados en poco tiempo, repuso Ray ofendido por las burlas. Chicos, con gusto luego los ayudaré a escoger un nombre de su preferencia, pero tenemos otros asuntos importantes, explicó Zordon para dejar ese tema de lado por ahora. ¿Finalmente Rita ha hecho su movimiento?, preguntó Diana expectante. Acertaste. Ayer en la noche varios patrulleros de masa desabastecieron de muchos productos a todos los negocios de Star City, en su mayoría productos de clase artística, explicó Zordon. ¿Pero para qué le servirían esas cosas?, dudaría Bruce en voz alta. Ustedes no lo saben, pero yo sí. La lista de objetos robados contiene artículos con las propiedades adecuadas para reabastecer sus materiales para crear monstruos y patrulleros. Zordon, eso significa. Y dijo Clark temiendo la respuesta. Así es, Rita puede volver a atacar y conociendo la velocidad de producción por la que es conocido Finster deberíamos esperar dicho ataque bastante pronto, respondió Zordon dejando a los presentes algo conmocionados con nuevamente una excepción. Debería notificarles a mis hermanas amazonas de esto, Zordon. Estamos listas para una confrontación directa, dijo sin temor la amazona.
Diana, me alegra saber que aún podemos contar con la ayuda de las amazonas, pero me temo que ninguno de los dos bandos nos podemos arriesgar a una confrontación directa. Probablemente Rita, para ahorrar sus recursos, ya no mandara tantos patrulleros como lo hizo en Metrópolis. Pero tendré en cuenta la propuesta en caso de que las cosas se lleguen a complicar. Contestaría Zordon. Después de su práctica de rescate los llevaré a Star City a que la vigilen en caso de que Rita haya dejado algún patrullero en el área o planee atacarla después de conseguir lo que buscaba. Entiendo. Dijo Diana, no muy satisfecha con la respuesta. ¿On debemos seguir sin preguntar qué es una amazona? Susurró Zatanna a Clark. Supongo. Le susurraría de vuelta Clark. Así, con eso acordado, la simulación empezó. El propósito de la misma era solamente el rescate de civiles en diferentes tipos de situaciones, como lo eran derrumbes, tráfico, gente herida de cierta gravedad, entre otras cosas. En cierto momento el equipo se dividió para cubrir una parte específica de la simulación. De esta manera Bruce y Diana se distanciaron de los demás. ¿Tú crees que lo que dijo Zordon sea lo mejor? Un ataque directo tal vez es lo que necesitamos. Le diría Diana a su compañero. No sé básicamente nada sobre qué opinaría tu pueblo sobre eso, pero estoy seguro que estarían de acuerdo con Zordon. Respondería Bruce mientras abría a la fuerza la puerta de un auto que permitió a la persona salir para que luego ésta se desvaneciera de la simulación. Me atrevería a decir que estamos en un punto muerto, pues nosotros, a pesar de que hemos mejorado desde lo de Metrópolis, no sabemos si su base podría estar repleta de trampas y cosas que no sepamos, haciendo riesgoso el ataque frontal. Y por su parte Rita no sabe todos los cambios que tuvo la Tierra desde su ausencia, ni que Zordon estaba aquí, lo que le costó caro, así que tampoco creo que ella quiera otra sorpresa. Entonces, ¿qué piensas que debemos hacer para salir del punto muerto? Cuestionó la amazona. En nuestra situación actual, algo simple. Respondía Bruce mientras con su palma tocaba una pared donde habían escuchado un pedido de auxilio. Buscar el primer punto débil que veamos y atacar. Detuvo su mano en un punto como si hubiera encontrado lo que buscaba. Y de un golpe la abrió, encontrando al civil y liberándolo. Eres más listo de lo que esperaba. Le dijo Diana. Me lo dicen a menudo. Contestó Bruce. Simulación completada. Fue lo que se escuchó por todo el lugar, y así todo el escenario volvió a su estado de polígonos y regresó a los jóvenes aún transformados a la mesa de comandos. Una práctica bastante fructífera, jóvenes, cada día son mejores en esto. Les dijo Zordon. Ahora los llevaremos a Star City y traten de buscar cualquier rastro que los patrulleros pudieron haber dejado, que el poder los acompañe. Algo me dice que esto será más largo de lo esperado. Qué bueno que decidí adelantar un par de tareas. Dijo la maga a sus compañeros mientras eran rodeados por las clásicas luces de colores. Así, un viaje que debería ser de horas para un transporte común acaba siendo solamente segundos para los 5 chicos, y estos acaban en un callejón de los suburbios bajos de Star City, donde un gato callejero fue el único que notó su llegada, huyendo inmediatamente. Cada vez me mareo menos con estos viajecitos, ahora solo me causan agruras. Comentó Ray mientras ponía su puño en su boca. Por la hora ya está anocheciendo. Indicó Bruce, notando desde aquel callejón como la luz naranja del atardecer se volvía cada vez más oscura. Eso nos debería facilitar investigar las zonas que atacaron sin que nuestros trajes se luzcan demasiado. Bien, antes de que propongan el plan ya sé cuál será. Nos dividimos, ¿cierto? ¿Qué les parece si mejor probamos otra cosa como? Y el héroe de azul trató de proponer otra estrategia solo para notar que 3 de sus compañeros ya se habían ido, quedando solo Clark a su lado. ¡Qué groseros! Si te anima un poco, yo sí quería escuchar lo que ibas a proponer, explicó el chico de Kansas mientras pegaba un salto junto a Ray. Mientras que el resto del equipo no encontraba cosas destacables en los sitios que atracaron los patrulleros, más que un par de patrullas y un poco de masa que dejaron los patrulleros cuando les dispararon los oficiales tratando de detenerlos, Bruce se fue en solitario a revisar un área particular, un pequeño negocio el cual fue parte de los atracos, y al ver que no había ningún oficial cerca, probablemente porque los negocios grandes eran más importantes, el heredero de los Wayne bajó a revisar de cerca, encontrándose con una escena curiosa, pues en el piso había un charco de masa ya seca que daba a entender que un patrullero fue derrotado ahí mismo.
Lo que resultaba raro pues ningún arma promedio les podía generar un daño. Eso lo motivó a seguir investigando la escena encontrándose con evidencia interesante. Mientras se alejaba un par de tejados del lugar para no ser descubierto, empezó a revisar lo que obtuvo, solo 2 flechas o bueno solo una flecha y lo que quedaba de otra, mientras que una era una flecha con punta de lo que parecía acero atada a una cuerda de todo verde, la otra eran pedazos, pero no pedazos porque la hubieran roto sino que se podía deducir que era por una explosión debido a la ceniza que esos trozos tenían. Esto al principio no parecía tener sentido, ¿de dónde habrían salido aquellas flechas tan extravagantes? Pero entonces recordó algo que una vez escuchó de su vieja radio portátil cuando la dejó de fondo mientras él practicaba caligrafía. Algo sobre que Star City tenía un vigilante que combatía el crimen de su hogar con flechas. Estaba a punto de recordar el nombre que le dieron cuando sintió una presencia detrás suyo, sospecha que se confirmó cuando el sonido de una cuerda tensarse se hizo presente. El portador del poder mamut se giró lentamente hacia atrás y ahí lo vio cara a cara. Aquel vigilante ahora estaba frente suyo con una flecha apuntando a su frente para intimidarlo. ¿Quién eres y qué haces en mi ciudad?, pronunció Green Arrow en un tono severo. Tranquilo, no planeo hacerte daño. Trató de decir Bruce para no llevar esta situación a un enfrentamiento. ¿Cómo sé que no eres una nueva versión de esas cosas? Si a cosas te refieres a los patrulleros, te aseguro que no, soy tan humano como tú. Es más, de seguro has oído las noticias de Metrópolis, yo fui uno de los tipos que peleó ahí. Espera. ¿Eso significa que trabajas con el tipo vestido de dinosaurio rojo? El arquero quitó la flecha de su arco notando que no había aparente amenaza. Debí haberlo notado por el casco de elefante. Es un mamut, son distintos. Si lo que digas, entonces todas esas chorradas de una reina alien de la luna que quiere esclavizarnos son ciertas. Y yo que creía que el mundo ya estaba lo suficientemente loco. Pero eso aún no me dice por qué tú y probablemente el resto de tus amigos están aquí. Si esa reina solo quería materiales y ya los obtuvo, así que ustedes mejor deberían revisar alguna localización más importante como la Casa Blanca, el Área 51 o qué sé yo. Señaló aquel vigilante mientras se preparaba para irse. Siempre es mejor prevenir, Green Arrow, ¿cierto? El único y inigualable, ahora agradecería si se fueran lo más pronto posible. Y el vigilante de verde no pudo concluir aquella frase cuando notó ligeros destellos en el cielo nocturno a pesar de no haber ni una sola nube. ¿Qué carajos? Y no solo fue en aquel tejado que se vio eso, sino en varios puntos de la ciudad, principalmente en los que se encontraban los demás jóvenes con actitud investigando. Esto no es buena señal, Clark. Ray sacó su Glade Blaster. En su ubicación Diana y Zatanna también veían aquellos destellos. Si pelea buscan, pelea les daremos. Exclamó la amazona preparada para el conflicto. Quisiera tener tu determinación, chica. Dijo Zatanna, la cual tuvo razón en sospechar que sería una noche larga. Volviendo con los héroes de negro y verde, el destello fugaz los cegó un momento y cuando volvieron a ver con claridad un grupo de patrulleros los tenían rodeados en aquel tejado. Estos se veían distintos pues tenían demasiados colores por todo su cuerpo que los hacía ver como un mejunje de plastilinas. ¿Qué decías sobre que mejor hubiéramos ido al Área 51? Dijo burlándose el héroe de negro mientras ponía su Glade Blaster en modo espada. Mejor cállate. Respondió enojado el arquero mientras volvía a poner una flecha en su arco.